Hola a todos, en el siguiente video hablaremos sobre los delitos contra la administración pública. El primer delito que tenemos es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias hace referencia a la conducta que ejerce un servidor público mediante la cual pone en circulación o hace valer las relaciones de amistad o interés, surgidas a partir de la importancia del cargo desempeñado, con el propósito de obtener favores personales por parte de otro servidor que se dedica a un asunto de su interés. Ahora bien, este delito también tiene una modalidad ejecutada con particulares dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Para que suceda el tráfico de influencias, tiene que haber una bilateralidad. Esta siempre se presenta en la comisión de este ilícito, es decir, la presencia de dos sujetos. Así la diferencia radica en que uno tiene la calidad de autor y el otro el de cómplice. De esta manera, en la primera modalidad de este tipo penal concurren dos sujetos con calidad de servidores públicos, mientras que en la segunda modalidad el autor del delito es un particular. Para que se dé la consumación de este delito, se tiene que producir la intervención del servidor público que actúa como cómplice, es decir, quien recibe el provecho por acceder a las influencias. Para esto resulta necesario mencionar que no es necesaria la consumación para que se indilgue responsabilidad penal, pues basta que exista un acuerdo entre el autor y el cómplice sobre las influencias para que haya un lugar a la sanción penal. Siguiente diapositiva. Bueno, en el delito de concusión se puede decir que solo pueden cometer concusión aquella persona que sea funcionario público. Esta se incurre en este tipo de delito cuando un servidor público abusa de su cargo o de sus funciones, obligando a alguien para que dé o prometa dar dinero a cualquier u otra utilidad, al mismo servidor o a un tercero. También se incurre este delito cuando el servidor público solicita que se le realice un pago mayor al debido por la realización de sus funciones. Y bueno, las penas para este delito son prisión entre 6 y 10 años, también una multa de 50 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y también una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 5 y 8 años. Siguiente diapositiva. Bueno, el enriquecimiento ilícito está escrito en el artículo 412 del Código Penal y nos dice que un servidor público incurre en este delito cuando durante su vinculación o con la administración o quien haya desempeñado funciones públicas y en los 2 siguientes años después de su desvinculación obtenga para sí o para un tercero un incremento patrimonial. Por ejemplo, cuando un viceministro durante su gestión da muestras de una riqueza que no tenía al momento de iniciar su función pública. Entonces, él deberá dar una razón justificada del porqué del exceso del incremento de su patrimonio de un momento a otro. Este delito tiene castigos entre los 5 a 10 años en prisión y multas equivalentes al valor del incremento ilícito logrado. En el siguiente delito tenemos la celebración indebida de contratos, que es el artículo 409 del Código Penal colombiano. La celebración indebida de contratos es una conducta contraria a la ley en la que un servidor público o un particular viola el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tiene un interés indebido en la celebración de contratos o realiza un contrato sin los requisitos establecidos legalmente. Dicha conducta punible se encuentra muy generalizada en la administración pública moderna, tanto nacional como mundialmente, y constituye un grave problema de la fuga de capital público. Este delito presenta 3 modalidades diferentes: violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento pleno de requisitos legales. Cada una de estas particularidades de celebración indebida de contratos es contemplada dentro de la legislación colombiana. Su ocurrencia se constituye en uno de los campos de investigación en los que se hace necesario tener un conocimiento básico de las generalidades de la administración pública en materias como la contratación pública y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Un ejemplo muy claro de esto
Es el caso de Odebrecht. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht habían confesado millonarios sobornos pagados en mayoría de países de América Latina para quedarse con decenas de contratos y llevar a cabo obras públicas. En el caso de Colombia, los pagos suman, según la cifra reportada por las autoridades estadounidenses, 11 millones de dólares entregados entre 2009 y 2014. Siguiente diapositiva. El caso que expondremos a continuación es el uso de información privilegiada. En el uso de información privilegiada, el servidor público, que como empleado, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o ocasión de sus funciones, que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica, incurrirá en una multa y pérdida del empleo o cargo público. También encontramos que en el artículo 75 de la información privilegiada, ninguna persona podrá directa o indirectamente, a través de persona interpuesta, realizar una o varias operaciones en el mercado de valores utilizando información privilegiada. Pena de sanciones del artículo 6 de la ley 27 de 1990. Incurrirá en la misma sanción las personas que hayan recibido información privilegiada en ejercicio de sus funciones o los de intermediarios de valores, cuando aquellas o estas realicen alguna de las siguientes conductas. La primera, suministren dicha información a un tercero que no tiene derecho a recibirla. La segunda, en razón de dicha información, aconsejen la adquisición o venta de un valor en el mercado. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.